Hola amigos, en este video voy a hacer algunas mediciones de sensibilidad en recepción de varias radios de 2 metros que tengo allí. Ustedes pueden ver, tengo un 3 Baofeng y 2 Yaesu digitales. Y vamos a hacer mediciones de recepción, de sensibilidad de la recepción, comparativas naturalmente. Bueno, digamos que aunque la sensibilidad en recepción es importante en los receptores, es uno de varios parámetros que miden la calidad del desempeño en recepción. Por ejemplo, hay una página muy consultada por los radioaficionados que hacen HF, que es de Sherweng, y aquí puede verse, por ejemplo, que en las pruebas que ellos hacen de varios equipos receptores de HF o transmisores, pero en la etapa de recepción, así es la revisión, ellos analizan varios parámetros que tienen aquí en esta fila, ¿no? Yo aquí la marco en rojo. Varios parámetros. Y incluso así, cada parámetro tiene algunas observaciones, unas notas, unos comentarios, si se consideró algún filtro o no, si se anuló algún parámetro, etc. Entonces, hay que tener claro que no es simple la comparación, porque no existe una única norma o estándar generalmente aceptado. Eso es lo primero. Entonces, cualquier medida que uno haga de sensibilidad de un receptor no es determinante. Es necesario, es importante, pero no por tener buena sensibilidad yo tengo un buen receptor. Porque también hay que considerar que un buen receptor debe ser capaz de rechazar señales cercanas, ¿no es cierto? Y eso no está medido en la sensibilidad, para nada. Bueno, ¿qué es la sensibilidad de un receptor? Bueno, es como medimos la capacidad de un receptor para demodular y obtener información a partir de una señal débil. El nivel de potencia de señal más bajo del cual podemos obtener información útil. Es decir, nosotros vamos a inyectar una señal al receptor, una señal controlada, de una amplitud controlada, de una modulación controlada, en una frecuencia controlada, y vamos a ir bajando el volumen, la amplitud de esa señal, hasta que dejemos de recibirla. Esa es básicamente la prueba. Bueno, esto más que determinar si un receptor es bueno o es malo, nos va a permitir descartar o detectar si hay un receptor con problemas, un receptor que esté sordo. Por ejemplo, hay algunas radios, Motorola, por ejemplo, que están diseñadas para trabajar, no sé, en 500 MHz. Y entonces, a través de software, las modifican para que trabajen, entre comillas, en un rango más bajo, por ejemplo 430 MHz. Entonces la pregunta es, esa radio, así modificada, cuando tiene todo el sistema de filtros, de pasabandas, hechos para una banda de, no sé, 500 y algo, puede tener buena oreja, puede tener buena recepción en 430. Esta forma de medir sensibilidad nos puede ayudar a detectar ese problema, sin un instrumental caro, naturalmente. Bueno, hay una fórmula que es necesario utilizar, que es la de potencia en dBm, la que está ahí, ¿no? 10 veces el logaritmo en base 10 por el voltaje al cuadrado por la resistencia o impedancia por la potencia base o de referencia, que se utiliza un miliwatt. De ahí que viene se llama P potencia en dBm. Se refiere a un miliwatts que se usa como potencia base de referencia y todo se compara contra eso. Y utilizamos aquí los 50 ohms como impedancia de carga también base, ¿no? 50 ohms aquí en R. Entonces, lo que definido el R y definido el P0, a medida que yo aumento el voltaje, ¿cierto? Voy a tener una diferente relación dBm, ¿no? Decibeles. Y es así como trabajamos. Claro, este voltaje no piensen que son muchos volts en recepción, sino que son milivolts o microvolts.
Por ejemplo, 50 microvolts corresponden, siguiendo esta fórmula, a menos 73 dBm, y eso por convención se define como un S9, un signal 9, por debajo de los 30 MHz. Es decir, en HF, un S9 corresponde a 50 microvolts en recepción. En cambio, en frecuencias sobre los 30 MHz, por ejemplo en 2 metros o 70 centímetros, vamos a tener que 5 microvolts corresponden a 93 dBm, y eso es lo que se acepta como un S9 en 2 metros y 70 centímetros. Entonces todo esto hay mucho de convención aquí, ¿no? Con el S9, S8, S7, etc. Bueno, de hecho, aquí está la tabla donde aparece la relación de señales que aparecen en los S-meters, en los medidores de señal de las radios, y aquí está el voltaje recibido en RMS, y acá está la potencia medida en dBm, ¿cierto? A la izquierda para bajo 30 MHz y a la derecha sobre 30 MHz. Como pueden ver aquí es distinto. Por ejemplo, en un S9 acá corresponde, como decíamos, a 50 microvolts en HF, por ejemplo, y en 2 metros un S9 corresponde a 5 microvolts solamente. Bueno, con eso pasemos a hacer algunas mediciones. Antes de eso, se me había olvidado comentarles que medir la sensibilidad es bastante útil para ver qué tan calibrados están estos S-meters o medidores de señal de las radios. Por ejemplo, este es un Yaesu, un 747. Las radios más modernas también tienen. Entonces, inyectando esa señal, nosotros podemos ver si este S-meter mide lo que supuestamente debiera medir, ¿no? Un S9, un S7, S5, S3 o S9 más. ¿Okay? Para eso nos puede servir. Ahora sí, pasemos a las mediciones de estos handhelds o portátiles. Bueno, lo primero quiero comentarles que aquí tengo dos equipos generadores de señal que pueden generar señales en 146 MHz. Nosotros vamos a hacer solamente mediciones en 146 MHz, en FM, narrow, y con una modulación de 1 kHz para todas las comparaciones. Ya, ese va a ser nuestro estándar. Y yo puedo generar esto ya sea con este generador chino, que va de 0,5 a 470 MHz, o sea, perfectamente este podría llegar a UHF, pero vamos a hacer solamente mediciones en 146. Y también puedo utilizar este TinySA como generador de señal. Este TinySA en baja llega hasta 350 MHz con bastante precisión cuando genero aquí las señales en esta puerta de aquí abajo. Eso sí, que las señales son un poquito elevadas, entre comillas. Estamos hablando de que va a generar señales del orden de menos 6 a menos 76 dBm. Y yo probablemente voy a querer señales cercanas a menos 130 dBm para llegar, ojalá, al límite. Entonces, por eso es que yo he puesto acá una serie de atenuadores. No tenía uno de 60 dBm, pero puse allí uno de 20, uno de 30 y uno de 10, lo que suma 60 decibeles. ¿Sí? Eso es lo que tengo. Entonces, primero quise hacer las mediciones de generador de señal, de ambos generadores de señales, y verificar el resultado en este otro TinySA que está aquí como un analizador de espectro, como un receptor, ¿no? Este TinySA es capaz de generar señales como de recibir señales. Bueno, entonces, a ver, ¿qué obtuvimos? Les voy a mostrar las radios, como les digo, son estas 5 radios que vamos a medir su sensibilidad. Un Baofeng
allí, otro Baofeng, FT70 delta ya eso, FT5 delta ya eso, y acá un Baofeng profesional, entre comillas. Y estos son los parámetros, como les decía, con los cuales vamos a hacer la medición. Entonces, veamos la configuración acá. Frecuencia 146 MHz, nivel 80 dBm. ¿Por qué? Porque tengo acá 60 dBm de ganancia externa, que son los 3 atenuadores que tengo ahí abajo. Entonces, en realidad, él está generando 20 dBm negativos, menos estos 60, me está mostrando que al final yo voy a poder leer menos 80 al final, después de los atenuadores. Pero en realidad él está generando solamente menos 20. Pero está haciendo el cálculo porque yo le estoy diciendo que tengo menos 60 en atenuadores. Entonces yo puedo observar esta medida y con esta medida tengo la señal que está después de los atenuadores. Muy bien. Muy bien, la modulación dijimos en FM narrow, angosta, con 1 kHz y nada más. Ahí está entonces. Aquí viene la señal y están los atenuadores y veamos que tenemos acá. Si ustedes se fijan aquí, revisemos, tengo 83. Debiera tener 80 en teoría, pero claro, hay pérdidas por inserción por la cantidad de conectores que hay allí, por los 3 atenuadores. Así que perfectamente razonable que tenga 83 dBm negativos, ¿no? Está la señal en 146 MHz y está recibiendo perfecto, entonces con 80 dBm negativos. Vamos a hacer lo mismo con este otro. Pueden ver ustedes ahí que tengo la frecuencia de 146 MHz. Tengo una atenuación directa de menos 80 dBm, porque este generador es capaz de generar entre menos 70 dBm y menos 132 dBm. Así es que está en menos 80, perfecto. Y acá tengo una modulación de 1 kHz. Así que esto sí no necesito atenuador. Puede ir perfectamente directo a el analizador de espectro. Entonces vamos simplemente a cambiar aquí el conector y debiéramos obtener más o menos la misma señal, ¿no? A 10 kHz debiéramos obtener del orden de 80 dBm. Yo estoy haciendo esta prueba solamente para verificar que lo que estoy generando lo estoy leyendo, de que está todo ok, está todo conforme. Es importante, ahí está, ¿no? 80.2, 80.7 en 146. Aquí tengo una señal más precisa, ¿no? 146 MHz. Así que estamos perfectos. Es algo más precisa porque, claro, tengo menos inserción, menos pérdidas entre medio. Entonces con eso ya estamos en condiciones de hacer nuestras mediciones. Una cosa importante a considerar acá es que tanto el generador que esté usando como el analizador de espectro deben trabajar con 50 ohms, ¿sí? Para que haya un match y por lo tanto pueda hacer medidas correctas el analizador de espectro. Y las radios, recordemos, también están con una entrada ahí en el conector de 50 ohms. Entonces simplemente vamos a comenzar a hacer las mediciones con este generador chinito. Aquí tenemos este Baofeng 5X me parece que es. El squelch lo tenemos totalmente abierto en 146 y está recibiendo. Con menos 80 dBm está recibiendo. Entonces lo que vamos a hacer es bajar, aumentar la atenuación, bajar la señal. Ahí ustedes pueden ver cómo estoy llegando a menos 100 dBm. Sigue escuchando. Ahí empieza un poquito de ruido. 120, 130.
Este me permite llegar hasta 132. Máximo. Atenuación directo, 132. Y sigo escuchando. Así que yo diría que en cuanto a sensibilidad, este handy pasa la prueba. ¿Sí? Ahí apagué, solamente por probar, apagué el generador, lo enciendo y ahí está la señal presente. Muy bien, así que, ok, este handy en cuanto a sensibilidad de recepción. Vamos a este otro, este es el V5R, el más famoso, el más vendido de estos handys, me parece, en 146. Vamos a verificar que está con el squelch abierto y vamos a verificar la señal. ¿Cuánto tengo? 132. Muy débil, pero está escuchando, ¿eh? Vamos a quitar atenuación. La señal va a estar más fuerte. Bueno, a 132, que es el máximo, sigo escuchando. Así que este handy también pasa la prueba. Vamos a este otro. Ahora lo tengo también en máximo, en 132. Yo creo que... Y también recibe. Yo creo que basta con una prueba así de simple, ¿no? Con el squelch abierto, si es que recibe en 132 MHz, decibeles de atenuación, dBm, con eso pasaría la prueba de sensibilidad. Ahí estoy entonces mostrando que llega a los 132, que es el máximo que tengo en ese generador. Muy bien. Este Baofeng también pasaría la prueba. Vamos ahora a los Yaesu digitales, que cuestan bastante más que estos que están acá, ¿eh? Y ya, tengo aquí el FT70 y estaba buscando cómo se abre el squelch. Algo que aquí es un poquito más enredoso. Hay que F, tecla y ahí se abre el squelch. Nunca lo había hecho, creo, en este. Y ahí estamos con el squelch abierto en 146 y está recibiendo perfectamente. Vamos a tratar de quitar atenuación. Se escucha muy clarito el tono, ¿no? 110 y volvemos a subir la atenuación. Perfecto. Y da la impresión que podemos seguir aumentando la atenuación y va a seguir escuchando. Bueno, vamos al otro Yaesu. Este es el FT5 Delta, está en 146 MHz. Y vamos a verificar que el squelch está abierto. Ahí tiene una tecla squelch. Ahí está, SQL. Entonces es función squelch. Y ahí puedo abrir el squelch. Se ve ahí a la derecha, ¿no? En amarillo. El squelch. Bueno. Y ahora vamos a conectarlo. Ahí está. Conectado al generador. Con menos 132 escucha perfectamente sin ningún problema. Así es que todos los handys pasan la prueba de sensibilidad. Como les digo, esta prueba para mí es una prueba para descartar simplemente que haya un problema serio en un receptor. No es más que eso. Un receptor dañado que, por ejemplo, por error se haya transmitido RF a la etapa de recepción directo. Por error, ¿no? Algún problema de ese estilo. De otra manera no veo mayor implicancia de esta medición. Y bueno, ya que tenía todo armado, quise medir la sensibilidad de dos radios Motorola que tengo acá,
Entonces, una la tengo trabajando como un nodo allí de Echolink. Así que les muestro las mediciones sobre este Motorola. Bueno, este como está programado en 145020, yo, para no meterme en la programación, puse acá la frecuencia 145020. Y naturalmente la señal se la ingresé por el conector de antenas. Ahí puede escucharse. Entonces que perfectamente... llego a 121, 122, pero ¿por qué? Porque aquí hay un squelch. Ahí le subí el volumen. Yo no he querido hacer nada más que medirlos tal cual como está. ¿Sí? Para no... Es una medida rápida. 119, 122 y creo que por ahí se abre, se cierra la squelch. Así es que yo diría que aproximadamente esta radio también pasaría la prueba. Aunque sería deseable hacer la medición con el squelch abierto. Bueno, ya que estamos, tomé la otra radio Motorola que tiene exactamente la misma programación que la anterior y también la medí. Ahora, tienen exactamente la misma programación, quiere decir que tienen el mismo squelch, nivel de squelch y las mismas frecuencias, todo igual. Entonces vamos a ver qué obtuve. Ahí está la otra radio, la tengo apagada. Y aquí está la que acabo de traer, también 145020. Vamos a ver si tiene o no la misma señal, la misma sensibilidad en recepción. Entonces, en 120 y algo, el squelch debiera cerrarse, efectivamente, y ahí se abre. Así es que yo diría que esta radio en principio también cumple lo deseado. ¿Qué les parece? Eso es entonces, amigos, la medición de la sensibilidad de algunos receptores de radio, en este caso en 2 metros VHF, y espero pronto hacer algunas mediciones de equipos de radio HF comparativas. Espero que el video les haya sido de interés y nos vemos en el próximo video. Saludos, XQ2 Charlie Golf.